Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Se aproxima Halloween y os traemos una receta que nos prepara nuestra abuela llegando a estas fechas. Chulas de calabaza riquísimas. Atentos al vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de calabaza, 200 gramos de harina, 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 8 gramos de levadura y azúcar para espolvorear. ¿Os acordáis de la mitad de la calabaza que os dijimos que no desperdiciabais? Hoy es lo que vamos a utilizar. Vamos a meter la mitad de la calabaza que teníamos del otro día en una olla y ponerla a cocer durante 20 minutos. Una vez cocida, la ponemos en un bol y con ayuda de un tenedor la aplastamos un poco. Añadimos los 3 huevos, el azúcar y la levadura. Y ahora sí que mezclamos con una batidora de mano. Vamos a ir añadiendo la harina poco a poco e iremos batiendo y volveremos a añadir el resto de la harina y también la levadura. Pondremos una freidora al fuego y cuando nuestro aceite esté bien caliente podremos ir añadiendo nuestra masa de las chulas. Para cada chula hemos llenado nuestro cucharón por la mitad, más o menos. Le vamos dando vuelta a las chulas para que se hagan por los dos lados y cuando empiezan a estar doraditas las sacamos. No os olvidéis de escurrirle un poco el aceite al sacarlas. Nosotros os recomendamos que cuando las saquéis las pongáis en un papel de cocina para que absorban un poco el exceso de aceite. Y hacemos el mismo proceso con el resto. Para darle un último toque, espolvoreamos azúcar glass y ya estarían listas para hincarles el diente. Si te ha gustado, dale deditos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas.